Mario hablaba de el Estado voraz, o sea, el Estado que no para de aplicar impuestos, y se me ocurrió en la semana, investigando y viendo un poco cómo es en Argentina la compra de un 0 kilómetro, de un auto 0 kilómetro, un carro, como se dice en Latinoamérica, ¿cuánto es el impuesto que aplica en la compra de un carro el fisco en Argentina y compararlo con otros países? Si quieren, podemos ir a la placa que tenemos preparada para poder ir desglosando. ¿Ya tenemos la placa? Perfecto. Bueno, a ver, en Argentina es muy frecuente escuchar y ver en las redes sociales o en diferentes redes y cuestionar los extravagantes precios de los 0 kilómetros o de los carros nuevos y culpar a los concesionarios o a las propias fábricas. Pero sin embargo, ellos no son los culpables. Los impuestos que tributan los autos en Argentina son los más altos del mundo. Como escucharon, en Argentina comprar un auto es uno de los países con más caro del mundo. Toda persona que compre un vehículo en dicho país, más de la mitad del valor del auto pertenece a cargas fiscales. Además, en el caso de que si el auto es importado, o sea, fuera un auto de extrazona, como se lo denomina, hay que pagar un 35% más de aranceles. Y a eso se le aplican una serie de impuestos más. Bueno, en la siguiente, hay un montón de impuestos que obviamente los voy a desglosar y después vamos a ir con una placa después de que yo termine. Pero para que te des una idea, Giovanni, mira, en Argentina el 54,8% de impuestos de un auto se lo queda el fisco. En Brasil es el 30,4%. En España es el 17,3%. En Francia es el 16,7%. En Alemania el 16%. En Japón el 9,9%. Y finalmente en los Estados Unidos es un 7,5%. Y uno dirán, ¿y cuál es el impuesto que pagan en Argentina los autos? O sea, cuando yo me quiero comprar un carro nuevo, un auto. Bien, pero ante todo tenemos un IVA, que es un impuesto de un 21% sobre los bienes adquiridos. Por otro lado, tenemos un impuesto que se llama ingresos brutos. Los ingresos brutos son un 9,13%. Unas contribuciones patronales, o ART, que son seguros que tienen cada trabajador en la industria automotriz o en cualquier tipo de industria. Bueno, ahí se paga un 7,69%. Luego tenemos un impuesto a las ganancias, impuestos a las ganancias personales, que tenés un 4,50%. Luego tenemos un arancel, que dirás de qué, no sé, pero es un arancel del 4,15%. Luego tenemos una tasa municipal, los municipios serían como los condados en los Estados Unidos. Bueno, de 2,76%. O sea, si el auto pasa del condado por decir, no sé, del condado de Virginia a Montgomery, no sé, corregime, Giovanni, si lo estoy diciendo bien, bueno, hay que pagar un 2,76% por cada condado que uno pase dentro de un estado. O sea que es delirante, por decirlo. Luego tenemos un impuesto a los créditos y a los débitos bancarios de un 2,76%. Luego tenemos impuestos al sello de 2,48%. Y luego tenemos lo que sería un impuesto a las participaciones societarias en las empresas, que es de un 0,34%. Estos son fuentes fidedignas de ADEFA, ACARA y AFAC, que son las empresas, asociaciones que reúnen a las empresas fabricantes de automotores en la República Argentina. Por otro lado, si también, o sea, yo lo comparaba con los autos eléctricos en Argentina y en Latinoamérica, que me gustaría también después desarrollarlo un poquito. La clave en el precio de los autos eléctricos, acá la clave principalmente es el precio. La primera barrera que alguien esté interesado en un auto eléctrico que se encuentra es el precio de venta, prácticamente. Un auto eléctrico todavía cuesta el doble de lo que sale un modelo equivalente a un motor a combustión interna, o sea, y contamina, tendría que ser todo lo contrario. Aunque en la práctica son vehículos más sencillos y con menos piezas
que los autos, o sea, que los autos comunes, que los convencionales, los autos eléctricos serían, o sea, son más fáciles de mantener, porque prácticamente ¿qué tienen? Batería. Por ende no contaminan, son más baratos el día a día, tienen una inversión inicial, es verdad, sí, una inversión inicial que quizás es un poquito, se podría decir alta, pero si lo comparamos con los niveles de los mantenimientos que se le hace a un auto tradicional, es muchísimo más económico. También nos preguntamos, o sea, si la infraestructura pública en América Latina y en Argentina da para tener unos autos eléctricos. Bueno, lamentablemente, en lo que es Argentina, hay muy pocos puntos en el país de estaciones para poder cargar estos autos eléctricos. En América Latina, por lo que estuve mirando y averiguando, también, pero hay bastante desarrollados. De hecho, después, si querés, Giovanni, hablemos un poquito de lo que es Perú y países afines que creo que están un poquito más adelantados. Por eso te digo la verdad, todavía está bastante limitada em, esta incorporación de autos eléctricos en Argentina. Yo estábamos hablando con gente de concesionarias, de marcas de autos como Renault, y ellos remarcaban que hoy existe una desgravación para la importación de estos vehículos que reduce el arancel del 35% solamente a un 2%, en vez de reducirlo a mucho más para importar estos autos y que sea mucho más convencional, que sea mucho más limpia la combustión que estos, obviamente no emiten combustión porque son eléctricos, pero podríamos bajar muchísimo lo que es la contaminación en la región. Pero también me pregunto, que si los gobiernos de turno, o los gobiernos en sí, de América Latina, están preparados para incorporar estos autos. Desde hace algunas semanas, para terminar directamente, desde hace algunas semanas se conoce que el gobierno está pensando en una ley, el gobierno argentino está pensando en una ley de electromovilidad que establezca un marco de largo plazo para la introducción de estas tecnologías. Pero por el momento es una incógnita. Eso es lo que pasa realmente. Lo que sí está claro, que buena parte del mundo se está viendo transformación de cambio. Ahora yo me pregunto, todavía en la región, ¿cuándo nos llegará? La verdad que esa sería la pregunta, que a algunos les va a llegar más rápido y a otros más lento, pero sería bueno que nos llegue a todos por igual y que el día de mañana, Giovanni, en un programa podamos hablar de autos a hidrógeno, que ni siquiera contaminarían muchísimo menos que lo que podría llegar a contaminar un auto eléctrico. Con esto cierro. Así es. Es un tema muy controversial y yo creo que cuando hablamos de incorporación de vehículos eléctricos, en realidad de lo que debemos estar hablando, o la conversación real en todo caso, es incorporación de vehículos cero emisiones, lo que se le llama hoy en día cero emisiones, ¿no? Que son vehículos que no son a combustión, o que son híbridos, o que tienen tecnología más avanzada que no les permiten que emitan demasiadas emisiones, ¿no? Entonces, como dijiste ya, ¿no? No solamente son vehículos eléctricos, estamos hablando de vehículos que pueden ser con otras fuentes de energía, otros sistemas, ¿no? Pero algo que está tomando, digamos, mucho atractivo hoy en día es justamente los vehículos eléctricos, ¿no? Y cuando hablamos de vehículos eléctricos y la integración de ellos en los países, tenemos que hablar definitivamente también de cambio en la matriz, ¿no? Cambio en la matriz energética, preparar el país para que pueda realmente abastecer a todos estos vehículos que van a ingresar en el mercado, ¿no? Y por eso es que empresas como, por ejemplo, Tesla nos han demostrado la importancia no solamente de sacar un vehículo eléctrico, sino además de crear la tecnología para que cada uno pueda tener estos cargadores en sus viviendas, que esta misma empresa haya empezado un negocio también de instalar cargadores a nivel nacional, ¿no? Ellos mismos han dedicado a esa inversión. Entonces, ellos han demostrado la importancia de ellos mismos no decidir entre si qué es primero, el huevo o la gallina, sino que se tiene que empezar con los dos, ¿no? Para poder hacerlo posible, porque es una necesidad, es una realidad que el mundo tiene que transicionar
ya estamos bastante atrasados, yo diría que en ese sentido, ¿no? Ya yo creo que los países que ya hemos llegado a un acuerdo, que es el Acuerdo de París, hemos aceptado, ¿no? En que ya ha llegado el momento de reducir las emisiones y convertirnos en economías más sustentables, ¿no? Y bueno, Tal cual. Lo que sí que me quería enfocar en algo, Giovanni, que me gustaría que me cuentes, porque vos sí ahí tenés muy buena información. ¿Cómo está Perú con el tema de Perú, un país hermano prácticamente de Latinoamérica, muy cerca de Argentina? ¿Cómo está Perú con el tema de los autos eléctricos? Contame un poquito de eso. En Perú hay una discusión muy similar y la hemos tenido anteriormente con el tema del gas. Cuando subió, si recuerdas, luego de la crisis de 2008, con las Torres Gemelas, aumentaron el precio también bueno, si no me equivoco, perdón, ¿no? Mucho más atrás del 2008, estamos hablando desde las Torres Gemelas, cuando hubo el ataque en el Medio Oriente, aumentó el valor del petróleo y eso impulsó a los países a tratar de buscar alternativas, ¿verdad? Y así fue como nacieron empresas como Tesla, que comenzaron a atraer inversionistas y muchas otras tecnologías. Estamos hablando ya desde hace casi 20 años atrás, más de 20 años, ¿no? Entonces, no es algo que esté sucediendo de la noche a la mañana, es algo que toma tiempo, ya ha tomado 20 años y va a seguir tomando más tiempo. Pero tenemos que poner los plazos y los países lo están haciendo. En el caso del Perú, por ejemplo, como me preguntabas, ya están dando pasos adelante en ese sentido. En el Perú hubo, como te digo, ya en ese momento, esa situación, ingresó el presidente Alan García en su momento, en su segundo gobierno, en la cual él decidió que justamente dejar de hacernos la pregunta de qué es primero el huevo o la gallina, y que era importante para el país hacer esa inversión para transicionar de vehículos a petróleo o derivados de petróleo a vehículos a gas, que era un insumo que el Perú producía en grandes cantidades, ¿no? Entonces él lo que hicieron fue justamente invertir en que en todas las ciudades o en la mayoría de ciudades pueda haber acceso a este tipo de combustible, y mucha gente comenzó a cambiar justamente sus vehículos, cambiarlos a gas, ¿no? Entonces, y aumentaron las ventas también de vehículos que venían ya de fábrica a gas. Entonces, ahora nos estamos haciendo la misma pregunta, la misma situación. Ahora estamos pasando ya a lo que es vehículos eléctricos y tenemos que tomarlo de la misma manera, ¿no? Dejar de pensar qué hacemos primero, si realmente estamos preparados para el cambio o no, sino que tenemos que ser activos y hacer el cambio, ¿no? Tal cual, tal cual. Lo que sí, si te propongo para finalizar, ir con la placa de estos impuestos anteriores, o los impuestos, cuánto paga un auto, cuánto una persona que ingresa, que quiere comprar un carro 0 kilómetros, tiene que pagar en Argentina esta cantidad de impuestos, que es un 58,4%. De impuestos. O sea, me gustaría ir con la placa, no sé si la producción la puede poner. Antes que me pasó responderte un pedazo de la pregunta anterior. Sí, claro. ¿Qué situación se encuentra actualmente el Perú? Perú ya avanzó en que se están haciendo recortes en los impuestos a quienes compran vehículos cero emisiones, o que no son a combustión, que no son a petróleo, y quienes tienen vehículos a petróleo tienen que pagar más impuestos. Entonces, de esa manera se balancea, se hace más económico comprar un vehículo eléctrico y se vuelve más atractivo para crear esa transición en el mercado, ¿no? Que impulse a la gente a comprar vehículos eléctricos en vez de comprar vehículos a gas. Esa es una. Y por otro lado, interesante. Se sacó una ley que obliga también a las gasolineras a que inviertan ellos mismos en que siempre todas las gasolineras tienen que contar con también cargadores para vehículos eléctricos. Entonces, esto es buenas bases para poder hacer la transición. Tal cual, para poder avanzar. La verdad, muy bueno. Bueno, acá tenemos en pantalla los impuestos, como yo bien decía, o sea, el IVA, que es prácticamente el eje de la cuestión, que ya hay varios proyectos para poder bajarlos, o sea, pero bueno, obviamente al gobierno argentino no. O sea, lo que ellos quieren es, obviamente,
seguirlo con el 21%, justamente, pues más recaudación. Lo que yo decía sobre los ingresos brutos, uno paga el 9,13%, las contribuciones patronales y ART, el 7,69%, impuestos a la ganancia, 4,50%, aranceles, 4,15%, tasa municipal, 2,76%, a los créditos, débitos bancarios, 2,76%, a los impuestos al sello, inmobiliarios y otros, 2,48%, y a las participaciones societarias, el 0,34%, que esto da un 54,8% de carga fiscal que soporta el precio del consumidor de un automóvil producido en la Argentina. La verdad que es como que el Estado te agobia y te asfixia, y por eso los autos son tan caros en Argentina. Quería terminar justamente y mostrarles esa placa para que los televidentes puedan ver que obviamente con la fuente de ADEFA, ACARA y AFAC, justamente fuentes fidedignas y especialistas justamente en automóviles. Y bueno, y por otro lado tenemos la presión impositiva, que Argentina lidera el ranking en estos países que mencionaba anteriormente. Así que bueno, nada, era justamente este informe que nos pareció bastante interesante, o sea, para los televidentes, que puedan ver cómo, y que está bueno que se vea por qué en cada país, evaluar esto, por qué en cada país es más caro, porque hay más impuestos, porque cada vez que haya más impuestos a pagar, obviamente, ¿dónde recaen? Los consumidores. Entonces yo me pregunto, si tenemos en Argentina estos impuestos con un auto común de combustión, no me imagino si viene un auto eléctrico.